Bueno, eh, ahora una vez terminado lo que es las guerras médicas, se viene lo que es el periodo clásico. El periodo clásico es la edad de oro de Grecia y sobresale específicamente una ciudad-estado llamado Atenas. Bueno, el periodo es entre el siglo V y el siglo IV antes de nuestra era. Bueno, aquí se da la plenitud, coincide y no por casualidad con el apogeo político, económico y cultural de las polis griegas. Sobresale en particular lo que es Atenas. En estos años es lo que nace una nueva forma de gobierno llamado lo que es la democracia. El siglo V antes de nuestra era es el verdadero siglo de oro de la cultura griega. La decadencia política de las polis a lo largo del siglo IV antes de nuestra era fue consecuencia directa de las guerras del Peloponeso. Marca en cambio fundamental en el arte que evoluciona hacia nuevas expresiones o nuevas formas de expresión. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Que este ciclo o esta época, que es muy corta del periodo clásico, es la época donde se dieron grandes aportes a la sociedad occidental de esa época. Pero al mismo tiempo, bueno, posteriormente se da el declive de Atenas, principalmente por la rivalidad entre Atenas y Esparta, ¿no? Que se da una guerra entre ellos llamada la Guerra del Peloponeso. Vamos a explicar más qué significó el siglo de Pericles, que fue un gobernante que aplicó la democracia en Grecia. Bueno, aquí vemos lo que es el siglo de Pericles. Vamos a ver, a mediados del siglo antes de nuestra era, es conocido como el siglo de Pericles y es también esa época donde la democracia se instala y se consolida. Sin importar la riqueza o prestigio social de los ciudadanos podían participar en las distintas instituciones políticas, es decir, no había discriminación entre los ciudadanos griegos, pero hay que considerar que habían un grupo de personas que no eran considerados ciudadanos. ¿Quiénes eran ellos? Los esclavos, ¿no? Los esclavos sí no tenían una participación en la democracia. Pericles estableció lo que es la mistoforia o pago de salario a quienes ocupaban cargos políticos para fomentar la participación de todo ciudadano, ¿no? Bueno, aquí se da importancia a lo que son los debates. Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, vemos a un griego debatiendo, ¿no? Hay que considerar, quizás no lo pongo aquí, que el máximo desarrollo cultural se dio en esta época, ¿no? Por ejemplo, en poesía podemos destacar a Homero, donde escribió lo que es la Ilíada, la Odisea. También en tragedia, por ejemplo, podemos destacar a Sófocles, a Esquilo, a Eurípides, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Sófocles, Edipo Rey, que fue una tragedia? En comedia, por ejemplo, Aristófanes. En historia, ¿no? Está lo que es el padre de la historia, Heródoto, con los 9 libros de historia universal, que fue un viajero constante. También destaca Tucídides, que escribe las guerras del Peloponeso, Genofonte. En oratoria destaca lo que es Pericles y el mejor orador de esa época, Demóstenes. Eh, bueno, en filosofía destaca lo que es Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras, Protágoras, Sócrates, Platón, posteriormente Aristóteles, ¿no? Aristóteles ya digamos que está en el ocaso de lo que es la época clásica. En escultura, Mirón, lo que desarrolla una escultura del discóbolo, no sé si ustedes han visto, que describe la forma perfecta de un atleta. En arquitectura, el ideal arquitectónico era la sociedad y la proposición. Desarrollaron 3 tipos de columnas, el dórico, el jónico y el corintio. En ciencia encontramos a Tales de Mileto, a Pitágoras, a Euclides, que es el padre de la geometría, a Hipócrates, padre de la medicina. ¿No? Por ejemplo, los médicos antes de graduarse hacen su juramento hipocrático, ¿no?
Eratóstenes, primero en medir la longitud de la circunferencia de la Tierra. Arquímedes, primera ley de hidrostática. Bueno, esto es la civilización, o perdón, la época de oro, la época clásica. Luego viene lo que es la decadencia.